Y nuestra prédica del día de hoy, hermanos, se titula Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos estado hablando en las últimas prédicas de el negarse a sí mismo. Y con esta prédica estaremos concluyendo el tema, hermanos. Y bien, comencemos entonces poniendo en contexto en nuestra prédica del día de hoy lo siguiente. En Mateo 16, 21, Jesús anuncia su muerte a los discípulos, a sus discípulos. Jesús les dice a sus discípulos de la necesidad que hay de regresar a Jerusalén para que Él sea afligido por los ancianos y los maestros de la ley, para que Él sea juzgado, sea llevado a morir en la cruz, y dice Él a sus apóstoles que después de que Él muere en la cruz, resucitará al tercer día. Así es que nadie de los apóstoles desconocía en realidad cuál era el plan de Jesús. Jesús aquí les decía a sus discípulos lo que tendría que acontecer. Y en el pasaje anterior a este, amados hermanos, se da una situación muy particular. Jesús les había preguntado a sus discípulos, diciendo: ¿ustedes quién dicen que soy? La gente, ¿quién dice que soy? Y algunos contestaron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres que el Hijo del Hombre es Juan el Bautista, etc. Y enseguida Él les hace esta pregunta, hermanos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le contestó de inmediato: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Pedro había contestado a la pregunta de Jesucristo solamente con poder que venía de lo alto. Pedro por sí solo no hubiese sido capaz de tener esta revelación que le dio directamente el Padre Celestial para contestarle a Jesús de esta manera. De tal manera que Dios le concedió al apóstol Pedro en ese momento esta revelación de quién era Jesucristo. Pero ahora, amados hermanos, continuemos con los versículos siguientes. Continuemos con la palabra de Dios en Mateo 16, 22, 23. Y dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver una dicotomía. La palabra dicotomía, hermanos, significa tener dos conceptos diferentes de un mismo objeto o de una misma cosa. Y esto es lo que sucedió con Pedro. Pedro había contestado a la pregunta de Jesús de que quién era él, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a los pocos momentos, cuando Jesucristo le dice que tienen que regresar, les habla a sus discípulos, les avisa de su muerte, que hay que regresar a Jerusalén para que sea afligido por los ancianos y los maestros de la ley para ir a la cruz. La palabra dice que Pedro lo reconviene. ¿Qué significa reconvenir? Bueno, reconvenir, hermanos, significa llamar la atención. Es una especie de regaño sutil. Hermanos, Pedro estaba realmente preocupado por Jesús. Por eso le reconvenía, diciéndole que no tenía que regresar a Jerusalén, que de ninguna manera lo hiciera. Porque Pedro, hermanos, creía en su corazón que de esa manera le hacía un bien o protegía a Jesús. Y es que la verdad es que Pedro se sintió muy preocupado por la vida de Jesús. No era fingido. La reacción de Pedro fue una reacción como la tuya y la mía. Porque le quiso hacer ver Pedro a Jesús que no fuera tan duro consigo mismo y que no tuviera que ir a Jerusalén a morir en la cruz, cuando en realidad para nuestro Señor Jesucristo lo que decía o la buena intención de Pedro, hermanos, para Jesús no era agradable. Lo correcto para Jesús era obedecer la voluntad del Padre y morir en la cruz. Entonces, preguntémonos, ¿cómo podemos comprender que queriendo nosotros hacer lo bueno, queriendo hacer lo bueno, no hagamos lo bueno delante de Dios? ¿Cómo es posible que a veces nosotros creemos que estamos actuando en una forma correcta, justa, y la forma en la que lo estamos haciendo no es agradable a los ojos de Dios? ¿Por qué Pedro, hermanos, actuó con Jesús en dos formas totalmente diferentes, creyendo que en ambas hacía lo correcto? Porque en la primera, cuando contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él lo contestó creyendo que era lo correcto. Y sí fue lo correcto, mas la palabra dice que Jesús le dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre,
O sea, no fue una revelación tuya, Pedro, fue una revelación de mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús le dice que va a morir en la cruz, Pedro lo reconviene y le dice, no seas tan duro contigo mismo. En ambas Pedro estaba o pensaba que hacía lo correcto. Sin embargo, esta última reacción de Pedro le desagradó a Jesús. La explicación, hermanos, es muy simple. Pedro, al igual que tú y que yo, somos seres humanos cuya condición, cuya naturaleza es caída, es pecaminosa. Esa es la respuesta. Desde que nacemos, hermanos, la maldad está intrínseca en nuestros corazones, está intrínseca en nuestro ser. Nacemos programados de esa manera, está en nuestro ADN la tendencia natural al pecado. Todos los seres humanos, hermanos, somos egoístas. No hay un ser humano en la tierra, no ha existido, no existe y no existirá que no sea egoísta. Todos somos egoístas y nuestro principal ídolo somos nosotros mismos. Hermanos, como Pedro, en ocasiones creemos que estamos actuando en forma justa, en forma correcta, en forma adecuada, preocupándonos por los demás, preocupándonos por nuestros seres queridos. Pero en realidad, hermanos, no advertimos que lo hacemos conforme a nuestra propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? En nuestra forma de proceder, hermanos, podemos observar cómo hay una lucha permanente, interna, dentro de nuestros corazones, entre el espíritu y la carne. Así es nuestra vida, una lucha permanente dentro de nosotros mismos por lo que le agrada al Señor y por lo que le agrada a los hombres. Un momento podemos estar llenos del Espíritu Santo, en perfecta comunión y sintonía con Cristo, y en otro momento, inexplicablemente, podemos quitar a Cristo del centro de nuestras vidas y aún así creemos que hacemos lo bueno delante de Dios. Hermanos, es necesario negarnos a nosotros mismos para mantener la comunión con Dios. Es necesario negarnos a nosotros mismos para estar en la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos ilustra perfectamente que es necesario morir a nuestra carne, que es necesario negarnos a nosotros mismos para darle a Cristo el lugar prominente que tiene en nuestra vida. ¿Cómo? Quitándonos nosotros del centro de nuestra propia vida para ponerlo a Él, a Cristo, en el centro de nuestra vida. Cuando Pedro reconviene a Jesús,
Él pensaba que hacía lo correcto, se preocupaba por él, mas sin embargo para Jesús estaba escrito, Jesús tenía muy claro, hermanos, porque estaba escrito y había sido la voluntad del Padre por la cual había sido enviado a la tierra, que Él tendría que ir a morir en la cruz, para que en la cruz colgado de un madero, Jesús cargara en sus espaldas, hermanos, todo el peso de todos los pecados de todas las personas que se han arrepentido en el pasado, en el presente y en el futuro, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Jesús tenía claro que iba a ir a la muerte de cruz para morir por tu pecado, si tú te has arrepentido, por mi pecado arrepentido y por el pecado de todas las personas que se han arrepentido. Y es por eso, hermanos, que Jesús le contestó a Pedro. ¿Recuerdan cómo le contestó? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le contestó así Jesús? Bueno, porque para Jesús lo que le estaba diciendo Pedro era una tentación. Y miren, lo podemos ver la noche anterior a la muerte de Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, cuando dice la palabra que el Señor se apartó y clamó al Padre diciéndole: Señor, Padre mío, si puedo pasar esta copa de mí. Jesús, hermanos, no tenía miedo a morir como Pedro o como tú y yo hubiésemos pensado, reaccionado. Jesús no tenía miedo a morir. No, el problema de Jesús no era morir, que tenía que morir. La tentación, la debilidad que Jesús tuvo en ese momento, hermanos, es la forma en la que iba a morir. Nosotros conocemos, seguramente ustedes también han escuchado, varios ejemplos de personas que dan su vida por los motivos correctos o por los incorrectos, ¿verdad? Hay personas que dan la vida llevándose consigo a otras, y hay personas que dan la vida por salvar a otras. Por tanto, este tema de dar la vida por alguien, algunas personas lo pueden hacer. Entonces, ¿Jesús tenía miedo a morir? Desde luego que no. Lo difícil para Jesús, hermanos, era la forma en la que iba a morir. Que iba a morir crucificado, cargando el pecado de todos los seres humanos que se arrepintieron de sus pecados. Cuando el Señor Jesucristo, antes de expirar, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba cargando sobre el peso de sus hombros, estaba cargando todo el pecado. El Padre lo había abandonado en ese momento. Cristo se tenía que hacer maldito colgando de un madero para que el pecado arrepentido de todos los seres humanos fuese perdonado.
Eso era lo difícil para Jesús. Sin embargo, Jesús dijo: mas no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, le dice al Padre. ¿Qué significa esto que dice Jesús? Bueno, esto que dice Jesús significa que en ese momento nuestro Señor Jesucristo se negó a sí mismo. Jesús se niega a sí mismo para poder ir a la cruz y cumplir en obediencia la voluntad del Padre. El egoísmo, hermanos, nos lleva a creer que hacemos lo bueno. El egoísmo no nos permite ver con claridad. El egoísmo cierra nuestro entendimiento, cierra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, hermanos. Y esto trae una consecuencia, desde luego, porque no nos permite conocer la voluntad del Padre. No nos permite conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Esto nos suena familiar? Nuestro egoísmo, hermanos, nos aparta de Dios y nos trae consecuencias. Nos priva de escuchar la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos hacer la voluntad de Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, todos queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Porque todos queremos en verdad conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Verdad? Negarse a sí mismo, renunciar a ese egoísmo, hermanos, queda claro que es imposible para nosotros. Es imposible, no hay nadie que lo pueda hacer por sí mismo. Esto nos lo muestra la Biblia a través de varios pasajes, que es imposible en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, poder negarnos a nosotros mismos. No hay manera que por nosotros mismos lo podamos hacer por causa de nuestro egoísmo. Así nacimos. En el siguiente versículo Jesús les dice a sus apóstoles: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús les enseñaba de esta manera a sus discípulos la importancia de negarse a sí mismos, quitándose ellos del centro de su vida para poner a Dios en medio de ella, cada día y a cada momento. Concluyo con esto, hermanos. Mateo 17, versículo 25 y 26. Perdón, 16. Mateo 16, versículo 25 y 26. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecharía el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
dará el hombre por su alma? Hermanos, cuando Jesús dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, lo que nos dice, lo que nos quiere decir Cristo en este versículo es que el que busque las cosas del mundo o las cosas materiales, no habrá para él vida después de la muerte. Y cuando el Señor dice que el que pierda su vida por causa de Jesús la hallará, lo que Jesús nos dice, hermanos, es que el que esté dispuesto a negarse a sí mismo, el que esté dispuesto a quitar su egoísmo, renunciando a las cosas del mundo y a las cosas de la carne, tendrá vida eterna. Amados hermanos, vayámonos el día de hoy con la siguiente reflexión. ¿Queremos ganar el mundo y perder nuestra alma? ¿O queremos ganar nuestra alma renunciando a las cosas del mundo? Renunciar al mundo significa negarnos a nosotros mismos. Al apóstol Pedro esto le fue concedido directamente por el Padre Celestial. En ese momento aún no enviaba el Señor el Espíritu Santo a la tierra. Por tanto, esa revelación fue directa, hecha a Pedro por el Padre. En cambio, hermanos, a nosotros, cuando nos fue concedida la gracia de creer en que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fuimos sellados por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios habitando en nuestro propio cuerpo. El plan perfecto de Dios, en el plan perfecto de Dios que nos ha dado para salvación a su Espíritu Santo, este Espíritu que está en nosotros, hermanos, y que por medio de él es que podremos vencer con poder a nuestro egoísmo, a nosotros mismos. Solamente es por medio de el Espíritu Santo. Hermanos, cuando escuchamos el versículo de la revelación que Dios le da a Pedro de quién es Jesús, muchas personas en el mundo hemos escuchado este versículo, y este versículo en sí se oye maravillosamente. Es un versículo que en sí mismo, en sus palabras, contiene mucho poder. Pero si vamos más a profundo, si vamos más adentro del enunciado de Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué enunciado tan poderoso. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios que vive, del Dios viviente. Si nosotros vamos más profundo a esa declaración que hace Pedro, podemos entender que Dios, hermanos,
es quien nos concede y quien nos revela quién es Jesús. No hay nadie ni nada en el mundo, en la tierra, en el universo, que nos pueda revelar a ti y a mí quién es Jesús más que el Padre Celestial. La gracia que Dios nos concede de creer en su Hijo Jesucristo solamente viene de Él, y es la revelación que hay en la profundidad de este enunciado de Pedro. Amén. Oremos, hermanos. Señor bendito, bendito y alabado sea tu nombre, amado Señor. Toda la gloria y toda la honra sea dada a ti. Toda la gloria y la honra sea dada a ti, amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros para vencer nuestro egoísmo y negarnos a nosotros mismos cada día y a cada momento, para mantener la comunión contigo, Señor. Hermanos, aquellos que aún no han creído, aquellos hermanos que aún no les ha sido concedida la gracia de la revelación de Jesús, el Hijo del Dios viviente, les invito a hacer esta oración. Amado Señor, clamo a ti el día de hoy para que me concedas la gracia, bendito Dios, de que me sea revelada la verdad, que Jesús es el Hijo del hombre, que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que Él, Jesús, murió en la cruz para el perdón de los pecados, de mis pecados arrepentidos, que resucitó al tercer día, que subió al cielo a la diestra del Padre, y desde ahí es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Te invito, Jesús, a que entres en mi vida, a que me concedas ese privilegio, Señor. Yo sé que por mí mismo no lo puedo obtener, porque no es posible. Pero si tan solo tú te apiadases de mí, Señor, y me concedieses poder creer en Jesús, sería agradable para mi corazón, Señor. Te lo pido de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente.